Copade, bueno, pues simplemente contaros rápidamente, son 10 slides y voy a intentar ir lo más rápido posible, pero que se me entienda que es complicado, ¿no? ¿Quién es Copade? Copade es una fundación que generé hace 16 años en un proyecto con otras 4 personas. Yo tenía mi empresa privada, ganaba dinero, pero estaba harto del sistema. Entonces, me reflejo mucho en todos estos proyectos nuevos que están saliendo porque me veo ahí como bien, ¿no? Entonces, bueno, después de casi 15 años tenemos varias sedes por el mundo, en Honduras, Guatemala sobre todo, y trabajamos también con Sri Lanka, Nicaragua, Ecuador, en fin, con varios países, ¿no? Datos del sector, esto tenemos como un triple eje que es comercio justo, desarrollo forestal responsable y alianzas público-privadas, ¿no? Es decir, cómo generamos espacios donde autónomos, multinacionales y algo público hacen cosas entre sí. Bueno, pues simplemente datos para que veáis cuáles son dentro de este triple sector, cuáles son las ventas en España, que son modestas dentro del sector Fairtrade. A nivel mundial es un sector de casi 5.000 millones de euros, súper potente. El 70% de todo lo que se consume se hace aquí en nuestro continente. Y bueno, algunos datos que luego puedo pasaros, ¿no? ¿Por qué pongo esto? Bueno, pues para que veáis que una parte de lo que impulsa nuestra fundación es el consumo de productos responsables en madera, alimentación para la construcción, por lo tanto luego tenemos que charlar, y luego también para el consumo de oficinas, empresas, particulares. Entonces, aquí veis también el gasto de promedio, nuestro país está aquí, muy por debajo, por lo tanto, solo quiere decir que puede crecer. Esto es un dato positivo, ¿vale? Según cómo se vea, podemos verlo mal o bien. Estos son los valores de los productos o servicios que potenciamos. Tienen que tener todo esto, ¿no? Relaciones comerciales justas, precios justos, equidad de género, condiciones dignas. Intentamos que haya una relación comercial duradera entre todos nuestros partners, tenemos más de 65. Y bueno, todo tiene que ser sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Implicamos también para que las empresas multinacionales también hagan sensibilización y hagan... ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan 2 minutos. Fenomenal. Algunos de los socios. Copade generó esta plataforma hace ya 7 años. Ahora mismo somos 65 socios, desde administraciones públicas, multinacionales, autónomos, empresas pequeñas, medianas, grandes, ahí tenéis casi de todo. No entran aquí todos, está Coan, que es uno de los que más cosas hemos hecho con ellos. Está Triodolban, pues te he dicho que nosotros somos socios de Triodolban, bueno, son socios nuestros, hacemos muchas cosas con ellos y tienen una problemática que es verdad, pero que la estamos trabajando también con ellos, por eso luego quería charlar. Aquí... suena raro porque está Leroy Merlin y os contaré luego un caso peculiar porque lo que queremos es que las empresas cambien, entonces tenemos que estar ahí también, ¿no? Bueno, dicho esto, entidades financiadoras con las que trabajamos con muchos proyectos. Llevo 3 consumidos, ¿verdad? No es que me queden 3, sino que llevo 3. Ok, perfecto. Bueno, pues presentamos proyectos de financiación pública con la Unión Europea. Ahora tenemos uno en marcha que tiene que ver con banca ética con 7 países. Estos han sido nuestros partners habituales, ¿no? ¿Cuál es el compromiso de Copade con los socios? Tenemos una red de 65, lo que queremos es diseñar conjuntamente productos o servicios diferentes únicos para que interactúen entre sí. Facilitamos productos bios, FSC, madera justa con pequeños productores bajo economía del bien común, acceso a proyectos de financiación, sinergias, ferias conjuntas y productos sostenibles para oficina, papelería, vending 100% sostenible, lo cual es una cosa que podemos entrar. ¿Por qué trabajamos con las multinacionales? Porque hacemos que su RSC funcione, por eso somos más partner que proveedores casi de producto. Lo que queremos es que cambien, yo si cambias cuento que estás cambiando y les presentamos a premios. En los últimos 2 años les han dado 6 reconocimientos, Leroy Merlin 5, uno de ellos da por los Reyes, que esto les mola mucho, a mí me da igual, pero bueno, que les mola mucho todas estas fotos, y otro también que le han dado por el consumo de madera tropical sostenible. Y yo creo que este es uno de los últimos slides. Nos encantaría preparar, ya te lo digo, una alianza entre Sanas y... Bueno, lo veo clarísimo, ¿vale? Diseñamos, proveemos productos, servicios, interactuamos con los socios, ruedas de negocios, que es un poco parecido a esto, esto queda más... El nombre es mucho más feo. Y presentaríamos proyectos nacionales e internacionales, ¿no? Y la última, ¿cuáles son los próximos pasos? Que yo creo que tendríamos que abordar es sentarnos, ver qué hace cada uno, cuál es la tipología que tenéis de servicios, empresas,
diseñar un consumo responsable, que es lo que intentamos también generar, y sobre todo lo que nos gusta es que haya un win-win clarísimo entre todos los partners. Si no hay un win-win, pues como que no funciona. Y me han sobrado 5 segundos, gracias. Clavado. Ya está.